Muy buenas, profesor, compañeros todos. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer un tema fundamental en la infraestructura de las comunicaciones globales, la evolución de los protocolos WAN, de HDLC a APP en redes telecomunicaciones. Mi grupo está conformado por David Valdera, Esteban Pérez, Jean-Pierre Enciso, Jeremy Yunganina y quien les habla, Lía Flores. En esta breve presentación analizaremos cómo hemos pasado de estándares rígidos a protocolos mucho más flexibles y seguros que sostienen el Internet y las redes corporativas tal y como las conocemos hoy. Siguiente. Para entrar en contexto debemos entender qué son las redes WAN. A diferencia de una red local o LAN que tenemos en una oficina, las redes WAN interconectan puntos a través de distancias geográficas inmensas, ya sea ciudades, países o incluso continentes. Como vemos en la comparativa, en distancia pasamos de un solo edificio a infraestructuras globales. En protocolos, mientras que en un LAN reina Ethernet, en WAN es donde entran en juego los protagonistas de nuestra investigación, HDLC y PP. Lo más importante es que estos protocolos operan en la capa 2 del modelo OSI. Sus funciones críticas son tres: el control del flujo, que para no saturar al receptor, la detección de errores y la corrección de los mismos, asegurando que la data llegue íntegra a pesar de los miles de kilómetros recorridos. Ahora, habiendo entendido la importancia de la capa 2 en las redes WAN, miremos el primer gran protocolo que examinó esta área. Siguiente. Ahora, hablemos del pionero, el protocolo HDLC. Históricamente es el abuelo de las comunicaciones modernas. Su origen se remonta a 1973, cuando IBM anunció el protocolo SDLC para sus grandes sistemas mainframe. Sin embargo, no fue hasta 1979 que la ISO los analizó como HDLC, permitiendo que equipos de diferentes fabricantes pudieran hablar entre sí. Técnicamente se define como un protocolo orientado al bit y síncrono. Una de sus mayores virtudes para la época fue su capacidad punto a multipunto, pudiendo gestionar hasta 256 estaciones. Aunque fue revolucionario, como veremos más adelante, su rigidez y falta de seguridad nativa fueron las que finalmente impulsaron a la transición hacia el protocolo PPP. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, en este caso, reforzando lo que habló sobre HDLC, les hablaré sobre las limitaciones de HDLC en las redes modernas. Para entender la necesidad de evolucionar, primero debemos ver las barreras que presentaba HDLC. Aunque fue un estándar predominante por mucho tiempo, se quedó corto en tres aspectos críticos para las redes modernas. En primer lugar, carece de autentificación nativa. Es como una red que asume que cualquier equipo conectado del otro lado es legítimo o puede tener permiso, ¿no? Dejando la puerta abierta a vulnerabilidades graves o peligros, ¿no?, de suplantación. En segundo lugar, presenta un problema de interoperabilidad. Como el estándar original era muy limitado, Cisco creó su propia versión propietaria, lo que generaba un vendor login. Si tenías un router Cisco en un extremo, estabas prácticamente obligado a usar la misma marca en toda tu infraestructura. Finalmente, es un protocolo rígido que solo opera en modo síncrono, mientras que las arquitecturas modernas exigen la flexibilidad de manejar transiciones síncronas y asíncronas, ¿no? La siguiente veremos las características principales. Para entender el contexto, primero debemos entender qué hace exactamente HDLC y cuáles son sus características principales. En esencia, es un protocolo estrictamente síncrono y orientado a bits. Esto significa que la transición de datos fluye de manera continua bit a bit, y para que los equipos no se confundan, utiliza un marcador especial llamado flag, una secuencia específica de ceros y unos. Para delimitar todo empieza y termina cada paquete, apoyándonos en una técnica conocida como el bit stuffing, para mantener la sincronización perfecta. Además, es bastante versátil. En cuanto a topología, no solo conecta dos puntos de forma directa, sino que soporta arquitecturas de punto a multipunto, permitiendo administrar hasta 256 estaciones conectadas, lo que convirtió en el estándar por el defecto para las interfaces seriales, especialmente de equipos Cisco. Sin embargo, como vemos en la parte inferior, apenas de su eficacia técnica básica, este protocolo arrastra tres grandes limitaciones que terminarían por exigir un cambio en la industria.
La falta de autentificación, la exclusividad de fabricantes y su incapacidad para funcionar en las redes asíncronas. En el siguiente veremos la solución moderna que se puede dar precisamente para superar estas tres grandes deficiencias. El IETF desarrolló el protocolo PPP con la solución moderna y definitiva. Si observamos su ubicación en el modelo OSI, PPP opera en la capa de enlace de datos, pero su verdadero éxito radica en su arquitectura modular. Se divide en dos componentes: LSP, encargado de establecer y asegurar el enlace físico, y NSP, que permite transportar distintos protocolos de red al mismo tiempo. Esta estructura resuelve los problemas de HDLC de forma directa, incorpora seguridad nativa, exigiendo autentificación mediante protocolos como PAP o CHAP. Al ser un estándar abierto, garantiza que puedas conectar equipos de múltiples fabricantes sin problemas de compatibilidad. Y gracias a su diseño híbrido, soporta enlaces síncronos y asíncronos simultáneamente, adaptándose a cualquier necesidad de red. Le hago el pase, me siento compañero. Ok, siguiendo con lo que viene diciendo mi compañero, ahora veremos la comparativa entre el HDLC contra la TPP. La idea es simple. TPP nació para solucionar lo que a HDLC le faltaba en enlaces punto a punto. Como primer punto tenemos la autentificación PAP-CHAP. Antes de que pase cualquier dato, la TPP puede pedir usuario y contraseña. Es lo mismo que nosotros vemos cuando configuramos el internet de casa con el router que se autentifica con el proveedor. Como segundo punto tenemos la interoperabilidad. Al ser un estándar abierto, un router Cisco se entiende con un HP o Juniper sin problema alguno. HDLC, en cambio, cada fabricante lo adaptó a su manera. Como tercer punto tenemos la transmisión síncrona y asíncrona. Se adapta al tipo de enlace que se suele tener, desde uno dedicado rápido hasta una conexión más simple como el antiguo módem. Como cuarto punto tenemos el derivado de HDLC, que no descarta lo anterior, sino lo mejora. En pocas palabras, TPP le agrega HDLC justo a lo que le faltaba: la seguridad, compatibilidad entre marcas y flexibilidad. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos una comparativa entre HDLC contra la TPP. Ahora vamos a ver el lado de cada una. HDLC es antiguo, de 1979, de la fecha en la que se creó, o de la que se empezó a usar, y pensando para otras épocas. Los routers hablaban con varios al mismo tiempo, sin pedir credenciales a nadie. La TPP llegó después, en los años 90, ya pensado para conectar solo dos puntos, pero con seguridad de fondo. La seguridad, como primer punto. El HDLC confía en que nadie más tiene acceso al cable. La TPP no se la juega, sino que más bien usa el CHAP, que verifica la identidad con un saludo de 3 pasos y protege las credenciales con cifrado MD5. Ahora tenemos la compatibilidad entre marcas. HDLC tiene dialectos según el fabricante, sobre todo Cisco. La TPP es el mismo en todos lados, así que puede mezclar diferentes tipos, marcas en una misma red WAN. Y como tercer punto tenemos la estructura. HDLC es todo un bloque. La TPP se divide en dos partes que trabajan juntas. Una controla el enlace LSP y otra controla el tipo de tráfico que viaja por esa misma, como el IPv4 o el IPv6. Con esto que nos queda claro que la TPP terminó siendo el estándar para las redes WAN modernas. Gana y supera por mucho en seguridad, en cuanto a compatibilidad y en flexibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora el caso de estudio en cuanto a la transición de HDLC a la TPP. Para que esto no quede solo en teoría, veamos cómo se aplica en un laboratorio real. El escenario en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, dentro del curso de redes de área amplia en 2026. Los estudiantes parten de una situación común. Sus routers vienen configurados con HDLC por defecto, con los puertos seriales, así que ahí empiezan a trabajar.
El laboratorio busca 3 cosas: que interconecten redes usando ambos protocolos, que comparten en la práctica sus ventajas y desventajas, y que planifiquen bien el direccionamiento IP. El escenario inicial es básico: la LAN 1, que tiene IP 192, 168, 1.0, máscara 24, se conecta al router 1, que se enlaza por un cable serial usando HDLC hasta el router 2, y este se conecta con la LAN 2 de 192, 168.2.0 de máscara 24. La idea del laboratorio es que armar primero ese enlace con HDLC nos haga notar los límites y después migrarlo a la TPP para comprobar en carne propia todo lo que estamos viendo: la mayor seguridad, la flexibilidad y la compatibilidad entre equipos. Eso es todo por mi parte y le paso a mi siguiente compañero. Bien, hola con todos. Yo voy a explicar los problemas identificados que se dieron en este caso de estudio, ¿no? En este caso, los estudiantes utilizaron primero el protocolo HDLC en las interfaces seriales del laboratorio académico en la Escuela Politécnica Nacional, EPNE. ¿Qué problemas obtuvieron? Hubieron que no tenía autenticación HDLC, y esto capta impacto en los estudiantes, ¿no? Porque no pueden aprender sobre la seguridad de autenticación. ¿Qué más? Concluyeron que HDLC es una extensión propietaria de Cisco, así que esto va a limitar la práctica con equipos de los fabricantes, o sea, no va a tener la compatibilidad que tiene TPP. ¿Qué más? También obtuvieron que es solo síncrono. HDLC opera únicamente en modo síncrono, no como TPP, que es síncrono y asíncrono. Así que esto no pueden practicar, ¿no?, los estudiantes con modo asíncrono. Esto qué consecuencia trae, ¿no? Que en un entorno de red rígido, HDLC va a carecer de seguridad de autenticación. También va a obtener una dependencia de un único fabricante, y esto va a limitar el diseño de una estructura o topología WAN que se puede incorporar más adelante, ya si te toca un proyecto o algo similar. También va a haber limitaciones en la forma académica. Esto va a restringir el desarrollo de ciertas habilidades y competencias críticas en los estudiantes. Ahora vamos a ver cómo va a ser la transición de HDLC a TPP. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la solución aplicada que aplicaron los estudiantes, no? Práctica 1. La configuración de HDLC. Como lo dije anteriormente, el escenario que establecieron fue configurar HDLC en los routers. En este caso dieron un interface serial 00, también una encapsulación HDLC, y configuraron las direcciones IP. Y de paso identificaron, ¿no?, las limitaciones, que es que no incluye autenticación, es exclusivo de Cisco y opera solo en modo síncrono. Ahora, en la práctica 2, lo que lograron fue la migración del TPP Matchup, o sea, hicieron la transición, ¿no?, de HDLC a TPP. ¿Qué comandos utilizaron para esa transición? Entraron a la interfaz serial con un interface serial 00, le dieron encapsulación HDLC, encapsulación TPP, TPP autenticación CHAP, utilizaron CHAP también, TPP chat hostname, le dieron nombre de usuario, triple chat password, le dieron su password y también su dirección IP. O sea, como vemos, TPP no trabaja de forma autónoma, sino que es parte también de HDLC. Y como práctica 3 hicieron la metodología comparativa, no en este caso de estudio. Hicieron un análisis empírico para contrastar el comportamiento de los protocolos en canales activos. Bien, hicieron la comparativa en donde HDLC es solo asíncrono, en cambio TPP es síncrono y asíncrono, o sea, es una forma híbrida. HDLC tiene bloqueo de Cisco, que es propietario. TPP no tiene interoperabilidad,
o sea, es multivendor, es compatible con diversos dispositivos. HDLC no tiene autenticación, en cambio TPP sí. O sea, los resultados fueron contundentes, ¿no? Hubo una clara diferencia y así es como se descubre, ¿no? Cómo fue la transición. Siguiente diapositiva. Observamos los resultados obtenidos, donde también concluyemos, ¿no?, los beneficios académicos que se desarrollaron en las competencias. Aquí el alumnado configuró y analizó el verificado de PAPS y CHAP, aparte de la comparativa de HLC y TPP, y también las enseñanzas de práctica de seguridad. También la flexibilización del diseño. Aparte de esto, se habilitó la capacidad de trabajar con múltiples modos operativos, síncrono, asíncrono y de forma simultánea. También hubo una simulación de entornos reales en la industria. Esto rompió las limitaciones de la marca, permitiendo las prácticas multivendor que replican la infraestructura corporativa. Como vemos, los indicadores de rendimiento y impacto, ya lo dije anteriormente, hay autenticación, interoperabilidad y modo operativo. Los mecanismos que se usaron en el entorno, test de conexión física, se comprobó que los enlaces operan y establecen con una tasa de descarte de tramas activas de TPP. También que la test de autenticación criptográfica se verificó el rechazo de las credenciales erráneas y el exitoso saludo de tres vías, ¿no? O sea, el asíncrono, síncrono y asíncrono. También el test comparativo del campo, que fue la conclusión que vimos en los resultados obtenidos. Doy pase a mi siguiente compañero y esta fue la finalización del caso de estudio. Gracias. Pasando a los resultados e impactos en tecnologías modernas, bien dicho, como ya mencionó mi compañero, HDLC es viejo, pero tiene un gran defecto. En enlaces físicos se había mencionado que no eran capaces de suplantarse, que ahora se conoce como ataque de spoofing. Para solucionar esto, protocolo PPP o protocolo Point-to-Point Protocol o punto a punto de protocolo emplea tres fases. La primera fase es donde envía un mensaje aleatorio y para ver si el router le llega. El segundo es donde envía un mensaje aleatorio más la contraseña, que en este emplea un cifrado Type 5, ya que Type 7 es reversible. Hay varias páginas en Cisco que emplean esto. Type 7, para poder descifrar todo esta contraseña o mensaje que se está enviando, necesitas un diccionario un montón, que ahora actualmente necesitas una GPU actual, moderna, como una 5090 para poder descifrarla, y te va a demorar días, horas, minutos, depende de la contraseña o mensaje que esté enviándose. El otro sería donde la fase 3 sería donde el mensaje llega y el router local va a ver el mensaje consultado. Si es igual, abre el enlace. Si no es igual, lo descarta la trama. En el otro, como se había mencionado, HDLC solo debe ser compatible con los dos mismos marcas. Uno debe ser Cisco y otro Cisco. Pero en cambio, con el protocolo Point-to-Point Protocol, no es así, ya que es un estándar abierto. Puedes tener un router Huawei y un router Cisco y va a haber compatibilidad. Van a ser versátil, lo que lo hace muy útil y reducir costos e inversiones. Adelante. En las conclusiones y recomendaciones, como había mencionado, el protocolo Point-to-Point Protocol reduce costos, lo que es muy eficiente, y no tener que gastar abierto. Como había dicho, que es un estándar abierto por la IETF que disuelve el vendor del loop point y reduce costos, y aparte que cataliza para automatización y cognitiva mitigación del error humano y despliegues acelerados. Y gracias. Bien, esta fue la presentación del grupo 1 y eso sería todo. Gracias.